salvavidas familiar son los padres. Y hoy, el esfuerzo de una familia, por Pablo Anzola, para acceder, por ejemplo, con las hipotecas actuales a una vivienda, es inferior al que tenía que hacer en el año 1991. España levantó a finales del siglo pasado una sociedad de propietarios. Hace 8 años no podían ni por asomo pensar en comprar una vivienda o en comprarse un coche. Era el gran discurso de la época. Va a dar cobertura para la construcción y adquisición de 460.000 viviendas. La generación del baby boom trabajaba, ahorraba y, por supuesto, compraba un piso. Conseguían lo que siempre se les había prometido. Ahora existen chollos inmobiliarios. En estos momentos hay chollos inmobiliarios. Y cumplían con lo que el sistema esperaba de ellos. Lugares que ofrecían una bella perspectiva y que daban ese sello personal a la ciudad, se han visto rodeados por gigantescas construcciones impersonales. Todo eso ha conducido a este grupo de edad a concentrar a día de hoy el 56% de la riqueza en nuestro país. Lo que nadie parecía pronosticar entonces era el siguiente capítulo. Tiene que pagar de gastos de hipoteca, que es un dineral, más lo que se lleva la inmobiliaria. Y todo es que no llegaban. Y es que todo ese patrimonio que un día generaron está ya pasando casi de forma obligada a la siguiente generación, asfixiados por la vivienda, que de ser accesible ha pasado imposible en solo unas décadas. Los jóvenes son hoy mucho más pobres que sus padres a su edad. A ver, tienen una buena nómina, pero es que los bancos yo creo que están hechos para que la gente rica se compre pisos. La ayuda familiar se ha convertido en imprescindible para que los jóvenes puedan avanzar, o al menos no caer, en medio de la emergencia habitacional que sufre España. El problema es que ni todos los boomers tienen lo mismo. Pues he tenido que pedir yo un préstamo para poder que se comprara un piso. Y todos los millennials están recibiendo lo mismo. Amparo nos cuenta cómo ha tenido que pedir un crédito para ayudar a sus hijos con el pago de su vivienda y cómo ellos, en España, el 51% de los jóvenes, según un estudio de Ipsos, necesita el apoyo de sus padres para poder pagar su hipoteca o alquiler. Un joven necesita destinar el 92% de su salario si es que quiere alquilar en solitario. Elsa Arnaiz forma parte de la plataforma Talento para el Futuro. Que el 44% no logra ahorrar porque no tienen ningún tipo de posibilidad de capacidad de ahorro. Su diagnóstico deja claro que en este contexto el colchón financiero familiar marcará, y está ya condicionando de hecho, el futuro de toda una generación. Mayores, padres o abuelos que en un momento dado, porque pueden hacerlo y desean hacerlo, ayudan a las nuevas generaciones, hijos o nietos, con esa transmisión de una vivienda, con esa entrega de un dinero. Teresa Barea es portavoz del Consejo General del Notariado y esto es lo que respondía cuando le preguntábamos por un dato que nos llamó mucho la atención buceando en sus estadísticas. En el actual contexto socioeconómico parece ser una tendencia que ha llegado para quedarse. Las donaciones de vivienda se han disparado un 49% desde 2018, un 15% solamente en el último año. Personas que a lo largo de su vida, con sus ahorros, con su trabajo, han generado un patrimonio medio, a lo mejor tienen una vivienda habitual y una segunda residencia y en un momento dado pues deciden, entre comillas, adelantar esa futura herencia de los hijos y darles ya en vida alguna de esas viviendas. Nos hemos preguntado si hay alguna ventaja fiscal que esté impulsando esta tendencia. En la práctica totalidad de las comunidades autónomas la sucesión y la donación están equiparadas. Pero como nos cuenta José María Mollinedo, presidente de los técnicos de Hacienda, no lo parece. Más allá de la pelea entre comunidades autónomas sobre quién bonifica más o menos estas transferencias, lo cierto es que donaciones y herencias tienen una tributación similar. Claro, este tipo de reducciones tan amplias y sin límite pues benefician a aquellas herencias que proceden de los grandes patrimonios, de las grandes fortunas. Así que muchas de las 50.000 donaciones de vivienda que se hicieron en España en 2024 parecen tener detrás un único motivo: adelantar en vida un salvavidas fundamental para una generación atrapada en la crisis de vivienda. No llegas a tener una intimidad, no llegas a tener una cosa a la que se le llame hogar. Me pasó hace poco pues que se me juntó un mes varias cosas, lo resolvimos pues que mis padres me pagaron. Sofía y Juanjo forman parte de lo que ya se ha bautizado como generación en pausa. Están aplazando su proyecto vital. Quieren ser adultos, pero la vivienda no les deja. Solo 3 de cada 10 jóvenes
Dice poder asumir el pago de su casa sin ningún tipo de ayuda. Porque aunque los jóvenes estudien, trabajen, se esfuercen, siguen atrapados en esa dependencia familiar, que por supuesto que también afecta a las propias familias. Y esa dependencia familiar que va a más cuando a la subida del precio de la vivienda se suman los salarios precarios de los jóvenes, amenaza con disparar como nunca la brecha de la desigualdad en España. Hay millones de personas que su manera de acceder a la vivienda en propiedad va a depender de la herencia, no de su trabajo, no del propio mérito, sino sobre todo de la familia en la que naces, es decir, si tus padres te van a dejar o no casa en propiedad. Se calcula que en las próximas décadas se va a producir en nuestro país una cascada histórica de herencias, una transferencia sin precedentes que algunos estudios han cifrado ya en los 4 billones de euros. Lo va a transmitir a una generación que es mucho más pequeña que la generación que transmite. ¿En qué se va a traducir? En una concentración de esa riqueza. Pero no lloverá igual para todos, lo explica Daniel Manzano. El resultado será más riqueza en menos manos. Y es que según la Fundación AFI, Emilio Ontiveros, España se va a partir en dos. Los millennials hoy son bastante menos ricos que los boomers a la edad que ahora tienen los Primero niños. porque el mapa de salida es ya desigual. Lo de comprar, pues imagínate, o sea, ya no solo es que tengas la entrada, sino que tengas una situación laboral. Y segundo, porque estas inequidades van a ir todavía a más. La inmensa mayoría, casi 8 de cada 10 de los españoles que forman parte del grupo de la población más rica, heredará al menos una Yo casa. ahora mismo podría entrar a comprarme el peor piso de Madrid, pero claro, el peor Sin piso embargo, de Madrid, cuando nos fijamos en el más pobre, lo hará solo el 29%. ¿Y cómo se puede coser esta ruptura? ¿Cómo amortiguamos el golpe? Bueno, expertos como el doctor en antropología económica Jaime Palomera apuntan a que los impuestos son la única salida. Es un círculo vicioso que la única manera de romperlo es mediante unas nuevas reglas del juego, básicamente fiscales. No hay grandes soluciones o grandes inventos. Históricamente, este tipo de círculos viciosos se han conseguido superar o romper mediante una fiscalidad que permita que las viviendas no sigan redistribuyéndose hacia arriba a la velocidad a lo que lo están haciendo. Evitar así que la vivienda deje de atascar el ascensor social, porque si nada cambia cada vez serán menos y más ricos quienes partan de un ático con vistas al futuro. El mayor todo su sueldo lo dedica a meterlo para su préstamo y aparte le estamos ayudando con evitarle costes de alquiler, costes de manutención. Y cada vez serán más y más pobres los que se vean obligados a quedarse en un bajo en el que ni siquiera llega la promesa de una oportunidad. Esperamos que esto pare porque si no vamos a tener hijos para rato en casa. Crónica 24/7